¿Y por qué estás hablando de estilo, Pablo? ¿Y por qué estoy hablando? Porque presentaste hace nada a ella, a Nieves, que va a estar charlando ahora sobre su podcast Cápsulas de Estilo. Exactamente, porque... la recibimos con un fuerte aplauso. ¡Dale, claro que sí! ¡Bienvenida! Mira Montevideo, muchas gracias por estar por la acá invitación, en este ciclo de podcast que hacemos en Mirá Montevideo. Y bueno, cápsulas de estilo. Primero creo que mi compañero Pablo Silvera quiere saber bien qué es ser consultora de estilo. Consultora de estilo. Bueno, yo estudié diseño de moda y me dediqué en principio al estilismo más por el lado de la moda. Y después estudié asesoría de imagen y empecé a ver que las mujeres no solo buscaban como mejorar su imagen a través de cómo lucían, sino también que buscaban generar estrategias para que la imagen como que les permitiera conseguir cosas, ¿no? De repente otro puesto en el trabajo o un trabajo nuevo, se generaban como un montón de consultas, ¿qué me pongo para ir a una entrevista de trabajo? O qué uso para una primera cita, Claro, ¿no? Cosas muy importantes. como muy importantes. Entonces empecé a trabajar más, me empecé a formar y empecé a trabajar más la imagen de las mujeres como una forma de comunicación y de generar estrategias de imagen y trabajar de forma personalizada en eso. Excelente, clarito. ¿Y cómo es? Yo de repente estoy buscando mi estilo. Es que ya tengo mi estilo y no sé cómo... La mayoría de las veces sí. ¿Es así? Sí. El estilo en realidad es un constructo como bastante subjetivo y hay que como buscar en el interior de uno, ¿no? En realidad todos nacemos con estilo porque todos tenemos gustos. Vos cuando vas a comprarte ropa, no elegís cualquier cosa. No. Siempre haces un corte. La remera negra por algo, la remera de esa banda por algo, determinado color por algo. Entonces, como empezar a bucear en esas elecciones o a veces en las cosas que ya tenés en tu placar, por más que vos digas, no tengo nada para ponerme. En algún momento hiciste una compra, generaste un corte, elegiste algo, bueno, vamos a trabajar por qué. Y a veces ahí empezás como a encontrar pequeñas pistas para empezar a construir lo que se llama estilo personal. Excelente. ¿Y a qué se le llama estilo o estilo personal? Es lo que vos comunicás por medio de la vestimenta. Yo trato de verlo también como un canal de comunicación, una forma de presentarte al mundo. A veces también en algunos workshops trabajamos cómo te presentás, cómo te parás, cómo te dirigís en una entrevista, qué tipo de espacio ocupás. Claro, ¿Viste que las integral, mujeres somos como de hacer esto? Como en los lugares empezamos como a hacer así, bueno, no, tratar de ocupar espacio. ¿Por qué no ocupamos espacio las mujeres? Claro. Como empezar a ver todas esas cosas. No tan profundo, porque obviamente yo no soy una profesional de la salud mental, como puede ser una psicóloga o alguien que puede trabajarlo de forma más profunda, pero sí hay como algunas cosas de coaching que podemos trabajar como para mejorar todo eso. Bien, y ahí empiezan a nacer estas cápsulas de estilo que se transforman en un podcast. En un podcast. ¿Por qué elegiste un podcast y no de repente haber elegido videos, YouTube, o elegir otra? ¿Por qué esa herramienta? En realidad porque yo soy súper consumidora de podcasts. Los podcasts son parte de mi día a día. Me encantan como medio de comunicación. Me parece como un medio de comunicación que no tiene censura, como que vos podés decir lo que quieras y expresarte de una forma como más libre y capaz que sin tanta presión como tenés en las redes sociales, ¿no? Que estás todo el tiempo como la visibilidad, el like. Como que el podcast tiene como no sé, más chill. Es más chill. Y como que uno lo hace un poco porque tiene ganas y tratando los temas que tiene ganas. Y porque me di cuenta que no había un podcast así como 100% de mujeres para mujeres en Uruguay o que tratara determinados temas. Entonces ahí fue que contacté a mi productor, Australia Music, y empezamos a armar el podcast en base a esa idea. ¿Y cómo vas eligiendo las temáticas, no? Porque tal, el primer capítulo tiene que ver con el estilo y lo que es el estilo y eso, pero después hay otras temáticas en realidad que son muy interesantes, temáticas de salud, de salud mental, también como decías vos. ¿Cómo vas eligiendo? Voy eligiendo. ¿Y cómo las vas armando y a quiénes llamás también para Siempre me interesa en el tema de las invitadas tener como algunos profesionales que sean como referentes en el área. A veces yo las conozco, a veces me las refieren porque me dicen, fulanita es bárbara. Hago como mucha investigación porque también como que me interesa que los profesionales con los que compartimos sean sinceros y todo lo que otorguen venga desde la sinceridad y desde lo súper profesional.
Los temas se eligen en base a varias patas. Algunas veces porque es un tema de como el que hablamos de Mare of Easttown con Kate Winslet, que me pareció como un buen disparador para hablar de todo el tema del edadismo, de cómo a las mujeres se nos exige que seamos jóvenes. Y qué nos molesta de eso. Entonces invitamos a una psicóloga a que hablara del tema, qué es lo que joroba de que haya mujeres que no se estén preocupando tanto por mantener como esa juventud que a veces se nos exige. Y ese cuerpo hegemónico que tiene que ser de determinada manera. Tal cual. Que casi no existe. Que prácticamente no existe. A veces son temas que me interesan a mí, en particular, eso lo reconozco, como que a mí me interesa hablar de determinado tema y lo tocamos. A veces nos juntamos con Australia Music y vemos más o menos qué ideas se nos pueden ocurrir, qué podemos tocar. Más o menos lo vamos armando en base a eso. ¿Cómo te lleva, cómo es el proceso de crear un capítulo? ¿Es algo que te dejas como llevar por el momento o sos de guionarlo, de tenerlo como todo bien estructurado? Re prolija. No está todo guionado de una forma que sea un guión perfecto, pero sí, hay un guión de armado y toda la parte periodística de investigación la hago yo. Y sí, me lleva un montón de tiempo y un montón de... A veces me tengo que poner a estudiar mismo, o sea, me tengo que poner a estudiar. Claro, sí. Hincarle el diente. Sí. Y eso es un porqué, porque ahora tu podcast está siendo muy, muy escuchado, te ha ido muy bien todo el año pasado con los distintos capítulos. Y me imagino que también ya llega un momento que hay cierta exigencia de los escuchas, ¿no? Que te dicen, me gustaría que hablaras de esto, ¿por qué no tocas esta temática? O... Sí, en redes todo el tiempo me están pidiendo cosas. Algunas sí, obviamente que las llevamos a cabo y otras las evaluamos. A veces como satisfacer todas las demandas es medio complicado. Porque también sigue siendo cápsulas de estilo, ¿no? Y capaz que se presta como para ir hacia otras temáticas que quizás se vayan del tema. En realidad yo creo que, como decías vos, cápsulas de estilo es como una excusa. Claro. De hecho, en el tráiler yo digo algo así como el estilo más allá de lo que tengamos puesto. Creo que es más un podcast de lifestyle, ya como de estilo de vida a esta altura que otra cosa. La idea es como seguir ahondando en un montón de temáticas. Por ejemplo, este año, después de los 40, como que te empiezan a interesar otros temas. Y a mí, por ejemplo, ahora me está interesando el tema de la menopausia. Claro. O sea, es como un interés que tengo. Así que este año vamos a tocar ese tema, por ejemplo, que capaz que en otro momento no me interesaba tanto, pero ahora sí. Claro, esa es la cosa. ¿Tenés referentes o tipo, no sé, estas cápsulas también se hacen en otras partes del mundo? O, no digo en el formato como lo haces tú, pero de repente nutrirte como de algunos, como digo, referentes. Sí, escucho muchísimos podcasts. Bueno, un podcast que me gusta mucho es el de Goop, el de Gwyneth Paltrow, porque toca como un montón de temas de salud femenina. Yo sé que ella es muy polémica, pero en realidad el podcast en ese punto está muy bueno. Y trato de escuchar podcasts de todo, desde Brené Brown hasta... Bueno, yo escucho podcasts policiales también. Claro. O sea, pero escucho muchos podcasts femeninos. Te preguntaba porque es muy reciente para nosotros, no para el mundo, el tema de los podcasts y... ¿Cómo armarlo? Porque uno diría, bueno, va a hacer un podcast, me pongo a grabar y hablo. Y tiene toda una lógica de construcción. Por eso como me interesa en cómo estructurar y cómo armar cada capítulo. En realidad, cuando armamos la idea fue en plena pandemia. Entonces, lo de las cápsulas surgió. Primero porque yo quería que fueran cápsulas, precisamente. Que fuera corto, al pie, que tocara un tema y que ese tema tuviera como un principio y un final. A mí a veces los podcasts de conversación, que me encantan, pero entiendo que tiene que haber una química muy especial entre las personas que están conversando. Y a veces no se da con todos los invitados. No todo el mundo es Miguel Granado, que genera como esa química perfecta. Entonces eso me asustaba un poco y dije, bueno, vamos a ver de qué otra forma podemos integrar a los invitados. Era la pandemia, obviamente lo íbamos a tener que hacer por Zoom. Entonces dije, ¿por qué no audio de voz? En realidad, cuando mandan el audio de voz, es mediante unas indicaciones que yo les doy como súper, con todas las preguntas, con todo indicado, todo un punteo, cómo grabarlo, en qué formato, todo perfecto.
Y al principio no sabíamos si iba a funcionar o no, porque era como novedoso y no sabíamos en realidad. Y funcionó. Fue como un poco de suerte también. Sí. Funcionó y quedó así. La idea es, para esta temporada, sí, capaz que hacer con algún invitado en particular, porque siempre son mujeres, con algún invitado en particular, algo más tipo entrevista, como más de face to face. ¿Qué te interesa transmitir en las cápsulas? Me interesa que les llegue a las mujeres. A las mujeres, bueno, a mí yo siempre trato de transmitir, tanto en las cápsulas como en mis redes, que más allá de lo que puede sonar como un poco positivismo tóxico, pero que todas podemos alcanzar nuestro potencial si trabajamos en eso, si nos ponemos metas y las vamos cumpliendo. No importa si demoramos 3 meses o demoramos 3 años, pero como generar esos pequeños pasos. Creo que la imagen tiene mucho que ver con los hábitos también, cosa que no se trabaja lo suficiente. A veces no es como, ay, nací como con esas ganas de arreglarme o de vestirme o de... No, eso se puede trabajar, se puede volver un hábito. Podemos revisar qué es lo que te está faltando para sentirte potenciada, linda o interesante. No todo pasa por la belleza, a veces uno quiere ser interesante o lucir de determinada forma para atraer determinadas cosas, que eso se puede hacer. Hay que tener un plan. Perfecto. Bien, y bueno, y ya te engancho que hay que tener un plan, y un buen plan es este fin de semana, si tenés un tiempo libre, poder aprovechar y conocer este podcast. Cápsulas de estilo, escuchar, son capítulos, ¿cuánto duran más o menos? Creo que el capítulo más largo que hay dura 18 o 20 minutos. Por eso, son capítulos que para escucharlo, que uno decide cuándo escuchar, en esto de yo escucho y veo cuando quiero. Como aleatorio también. Así que nada, un placer, Nieves, tenerte por aquí. Gracias. Muchísimas gracias